Bueno, entonces, ya concretamos lo del proyecto. Ahora quiero que continuemos con nuestra temática que estamos viendo, la historia del vestido, la historia del traje, lo fundamental que ha sido eso a través de la historia. Y después de todo esto, sí vamos a poder sacar un concepto de lo que es moda, porque esa palabra de moda la están utilizando muy mal, no se entiende, no se sabe qué es moda. Entonces, concretamos. Sobre la historia del traje, la historia del vestido, ustedes me tienen que presentar la línea del tiempo de la humanidad, donde se vea el homínido, cómo va evolucionando hasta convertirse en hombre y en qué momento surge la primera necesidad de cubrirse o de hacerse una prenda íntima. ¿Para qué? ¿Con qué fin se hace eso? Ya después de haber visto la evolución del homínido, vamos y todo lo que son las eras del paleolítico, los avances culturales que tuvo el hombre, en qué momento conoció el fuego, en qué momento la cerámica, en qué momento fue la domesticación de animales, en qué momento se volvió era sedentario y se volvió nómada, etcétera. Entonces nos saltamos, damos un salto en la historia y nos fuimos a ver Egipto. Entonces, ¿por qué Egipto? Porque es de las No, primeras civilizaciones. ¿Qué quiere decir civilizaciones? O sea, cuando ya esta gente está organizada en ciudades, por eso se llama civilizaciones, tienen su aspecto religioso definido, sus gobernantes, sus actividades económicas, etcétera. Entonces, de Egipto veíamos que es una región ubicada, ya ustedes, yo les digo un planiferio, ¿dónde me lo tienen que ubicar? ¿A orillas de qué río? Hay que tener en cuenta que casi toda la humanidad, los hombres cuando iniciaron sus primeras ciudades, se ubicaban era a las orillas de los ríos. Entonces, en el planiferio escriben el nombre del río en el cual se ubicaron los egipcios. Y entonces, por esa ubicación, también sabemos cuál era las características del clima, si era árido, si era montañoso, si era frío, y eso ya hacía que ellos buscaran una forma de vestirse, porque ahí ya el vestido está cumpliendo una función especial, es una necesidad especial. Si se vestían de una forma, de esta otra forma. Las texturas que usaban, entonces de acuerdo también a lo que cultivaban alrededor de en el medio ambiente que tenían, específicamente que era el lino con el que hacían las bandas para hacer la momificación, las utilizaban quirúrgicamente, etcétera. Y de ahí también surgen los conceptos religiosos, ¿cierto? Que nos interesan mucho, vistos desde el punto de vista del vestido. Al lado del vestido vimos cómo hay una cantidad de ornamentos, se llaman, o accesorios, ¿sí? Y como estaban en medio de una región árida donde había piedra y todo, por eso ellos manejaron mucho la joyería, los metales también, hacían sus pelucas, tenían unos conceptos religiosos respecto a si iban a usar telas de origen animal o de origen vegetal. El concepto de la desnudez era más terrible dejarse ver, digamos, o del pudor, ¿sí? Era terrible que las vieran con la cabeza pelada y sin peluca, que estuvieran desnudos, ¿sí? Entonces, esa es la parte del pudor y la parte de aspecto religioso. Todo esto que vimos allá y que ustedes complementaron de pronto con los videitos que hicimos, ya lo tengo en una evaluación que lo vamos a sacar en los famosos quizzes. Entonces, de aquí damos un salto al año de 1789, que es la Revolución Francesa. ¿Qué sucede? Los hechos históricos hacen que se cambie en mucho los comportamientos de ser y se cambie también mucho lo que es la mentalidad. Entonces, ¿quién me puede decir qué era lo que se hacía cuál fue como el motivo de la Revolución Francesa? ¿Por qué se dio esa Revolución Francesa? Entendiendo que revolución quiere decir un cambio total.
¿Quién me puede decir qué era lo que buscaban con esa Revolución Francesa? Y enfoquémoslo más y lo vamos enfocando entonces con la cuestión del vestido, porque eso es lo que estamos viendo. No. ¿Se cayó eso por un momentico? A ver, ¿quién? Profe, cada rato se cae. Sí, se cayó, pero bueno, ya dice que estamos conectados nuevamente. ¿Quién me dice que buscaban los revolucionarios allá cuando hicieron su famosa revolución francesa? ¿Qué era lo que buscaban? Estas chinitas sí no saben, no quieren recordar la historia. Profe, se escucha entrecortado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Hola, profe. Ay, señor Rojas, retardado, se perdió lo más interesante que estamos diciendo. Bueno, cuénteme, ¿qué era lo que se buscaba con esa famosa Revolución Francesa? ¿Qué era lo que buscaban? ¿Era que estaban muy conformes o qué? Entonces, vamos a buscar, a ver, los objetivos de la Revolución Francesa era que ellos buscaban la igualdad, la libertad y la fraternidad. Igualité, fraternité, liberté. Esa era la cuestión. Entonces, vamos a empezar a leer y de pronto ustedes me ayudan a hacer esa lectura y vamos a compartir pantalla para que veamos esa cuestión. A ver. ¿Quién empieza a leer en voz alta eso? Y así con un tono bien chévere, poniéndole sentido, gusto. ¿O me toca decir fulana, después mengana, después perencejo y todo o qué? A ver, ¿quién se lanza y después pasamos a uno por uno? ¿Qué dice eso? ¿Toda la hoja? Sí, vamos, uno lo lee una parte, el otro la otra, la otra la otra. Ah, ya, bueno. Revolución Francesa, 1789 a 1795, siglo XVIII. Correcto. Entonces, mire, cuando yo digo 1700, le sumo un número más y equivale que ese es el siglo XVIII. Si nosotros estamos en el año 2020, ¿qué siglo es? 21. 21, correcto. Y si yo digo 1983, ¿qué siglo es ese? 20. Siglo, ¡ay, qué chino tan inteligente! Entonces, este suceso, esta revolución fue del siglo XVIII, empezando en el siglo 1789 a 1795. Ahorita vamos a ver una línea del tiempo que yo les hice aquí en el tablero para que entendamos una cosita bien importante. Sigue leyendo, Caro. Dice, ni el rey Luis VI, Ay, no, ¿cómo se lee ese? 16, Ay, sí, Luis XVI, sí. ni la reina María Antonieta estaban preparados para el momento tan trígico, eso está borroso, Ay, trígico que oiga, ¿y tendrían usted que vivir. dónde? No dice luego Luis XVI. Ni De la reina María carácter, Antonieta. dice de carácter, ¿qué dice ahí? Apático. Ah, es que yo estaba leyendo la primera parte. Ah, Ahora sí, luego, bueno, siga. después dice Luis XVI de carácter apático, gordo y perezoso, hubiera sido más feliz como un simple padre de familia o un cerrajero, porque este era su pasatiempo, que siendo rey de Francia, incapaz de ver la capacidad del país, el 14 de julio de 1789, día en el que estalla la Revolución Francesa, escribe en su diario, nada pasa. Correcto, hasta ahí. ¿Quién continúa esa lectura? A ver, entonces, ya nos hicimos una imagen mental. Un gordo bonachón con su mujer allá. Bueno, parecido a muchos gobernantes que no tienen ni idea, sino ya todo, nada pasa, todo está muy bien. Bueno, siga otra persona, a ver.
Da uno por uno. ¿Quién va a seguir? Y qué chino eso, ¿cómo colabora? Profe, ¿va donde dice por otra parte? Sí, por Sí. otra parte, sí. ¿Qué Por más? otra parte, su esposa María Antonieta Frívola, Frívola. ¿No es que la tilde la tiene ahí? Su madre, María Antonieta. Frívola, Frívola. Vanidosa y nerviosa. ¿Qué más? pensaba que Francia era un jardín encantado de príncipes y princesas, pero se equivocaba. El reino era una bomba de tiempo que tarde o temprano estallaría y Y estalló. estalló. Oiga, cuando lean, ¿sabe qué es chévere? Digamos, cuando uno hace teatro y todas estas cuestiones, ponerle como los tonos, ¿cierto? Los tonos, y entonces así seguro que se le graba a uno más. ¿Sigues o le pasamos la palabra a otro? Otro que ya me dio Bueno, pena. otro, muy bien, gracias por la colaboración de mi niño. A ver, el privilegiado, el único entre todas estas mujeres. Otra, ¿quién sigue? ¿Nadie? Un nuevo orden social comenzó. Ah, sí. El clero y la nobleza que Punto habían de eso. tenido el Vea, poder eso sí, por más de perdón. 1000 años. Espérate. A ver, así como le está haciendo. Dice, un nuevo orden social comenzó. Punto. Entonces uno baja el tonito de voz. Ahora, en mayúscula. Ay, El profe. clero y la nobleza que habían tenido el poder por más de 1000 años pierden privilegios. Sigue. ¿Qué Y más? la burguesía empieza a ser la clase dominante. Yo ya les dije quién es la burguesía de allá. Es la misma burguesía que existe hoy día, si le vamos a decir aquí a esos burgueses. ¿Son los mismos de la Revolución Francesa, a los más modernos, o son diferentes? Oh, En ese entonces la burguesía eran los revolucionarios. Hoy día cuando se habla de burguesía se habla de clases altas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Sigue que estás como haciéndolo bien. un intento de fuga de los reyes de la frontera. Por la frontera. Ay, sí. Planeado por Fersen, el Sí. favorito de la reina, y el asalto de las... Las Se ve tullerías. borroso. Y el De asalto las a las tullerías. tullerías. Y ahí hay una Palacio, coma, entonces uno baja la voz. Y las tullerías, baja la voz. Palacio Real, donde se Palacio Real, refugiaba la donde pareja. ¿Qué más? precipitan los acontecimientos trágicos. Sí. Pero ahí baja, ahí hay una coma, entonces como que hace uno una pausita. En los cuales, En los cuales, uy, ¿qué más? En los cuales, ¿qué pasa? ¿Qué ay, pasó en eso? mueren Luis XVI Sí, y María Antonieta en la guillotina Sí, en 1793. perfecto. Otra persona, a ver, para despejarnos. Muy bien, mi señorita Gutiérrez. ¿Quién más va a coger ahí el ritmo de la lectura? Ay, no me asusten, no vas a hacer que volvamos a coger a mi niño. Ay, qué chino es esto. ¿Nadie más puede coger la lectura? Ya le dieron esos tres, ¿y los otros qué? ¿Mm? Bueno, me tocó a mí. Dice, la Revolución Francesa influirá a su vez en Colombia, cuando Nariño, al tanto de los acontecimientos, traducirá el libro de Los derechos del hombre y el ciudadano, y su posterior publicación le valdrá una condena a prisión. La historia contemporánea había comenzado. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Mi señorita Riaño, póngame atención, señorita Riaño. ¿Tú crees que ese hecho de la Revolución Francesa influye en el traje que se va a tener aquí en Colombia, la forma en que se va a vestir la gente aquí en Colombia? ¿O solamente influye en las partes sociales, políticas, académicas? ¿Mm?
¿Qué dice mi ¿Y eso niña? influye? Eso influye. Entonces voy a decirles aquí, a mostrarles en el tablero una línea del tiempo. Y les recuerdo que todo eso lo tenemos programado para la evaluación general de fundamentos. Entonces, aquí tengo una línea del tiempo que es así. No, ustedes la quieren copiar, la copian, pero yo no les voy a mandar ni fotografía, pero sí les pregunto de esto. Mire, decimos ahí, la Revolución Francesa 1789, que era lo que pedían: igualdad, libertad y fraternidad. Del año de 1789 al 75 prácticamente es como el inicio de una nueva forma de gobierno, de acomodar nuevamente las leyes, de perseguir de verdad los intereses que tenían. Y de 1795 a 1799 existe una nueva forma de gobierno que se llama el directorio. Para poder hacer esos cortes de tiempo, en una línea del tiempo, tiene que haber un hecho histórico, ¿sí? Entonces, el hecho histórico que da inicio de esto acá es el asesinato de Robespierre. Entonces, queda una nueva forma de gobierno que se llama el directorio. Después de 1800 a 1810, se habla del primer imperio, o sea, es cuando Napoleón ya sube al gobierno y tiene su primera época de gobierno. Entonces, en cada periodo de estos, el traje, la forma de vestirse, se va acomodando a las nuevas clases sociales porque realmente no se logró esa igualdad ni esa fraternidad que se pretendía. En la época de 1830 a 1850 es la época en que gobierna el rey Luis Felipe. De 1850 a 1870 es cuando sube entonces como emperador un sobrino de Napoleón. De 1797, 1870 a 1890 es un nuevo estilo, o sea, es la época de la revolución industrial. Todo se ha tecnificado, todo se ha modernizado y se llama un nuevo estilo. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque en cada periodo entonces va cambiando la forma de vestir, ¿sí? Ahora, esta de 1890 a 1914 se llama la Bella Época, o sea, fue una época de resplendor allá en Francia. Entonces, se llama la Bella Época, reinaban los colores, los cambios de traje y cada vez se iban simplificando como más. En 1914, que es la Primera Guerra Mundial, ustedes ya la han visto en historia, todos los acontecimientos que pasan y cómo queda una región después de la Primera Guerra Mundial. Y es lo que yo les digo, de las pandemias, las miserias, todo eso que pasa, influye mucho en la forma de vestir después. Entonces viene la Primera Guerra Mundial, el Arte Deco y viene la Segunda Guerra Mundial. Todos esos cortes que hacemos del tiempo son importantes porque ha variado o se ha cambiado la forma de vestir, ¿sí? Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial todos los hombres iban por allá a la guerra y cuando regresaban, entonces a las mujeres les tocó ponerse pantalones cuando las mujeres no usaban esa prenda porque era muy masculina y les tocó ir al campo a sembrar y ya entonces también después de la Segunda Guerra Mundial también antes los carros digamos los manejaban solamente los hombres, las mujeres como que no tenían derecho ni siquiera a coger el volante de un carro. Entonces ellas también ya empiezan a tener nuevas actividades, a usar el pantalón, a ponerse sus camisas, muy a la usanza de los hombres, ¿sí? Entonces, todos esos hechos históricos influyen en lo que es la forma de vestir. Entonces, después de haber visto todo esto, sacamos esta conclusión. Venga, a ver si la podemos leer. Yo no sé, ustedes la anotarán allá porque todo eso les pregunto. Dice, la Revolución Francesa significó un evidente progreso social.
tratando de acabar con los privilegios, tratando, aunque ellos lo que querían sí era la igualdad, la libertad y la fraternidad, tratando de acabar con los privilegios hereditarios, pero las desigualdades no se desaparecieron. Por el contrario, el abuso necesario de ilegalidad